El día de Acción de Gracias, mi hijo millonario me visitó y me preguntó, ¿te gustó la casa del lago que te di, mamá? En estado de shock, respondí, ¿qué casa? Nunca recibí nada. Mi nuera Casafortuna se acercó lentamente a él. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás mirando para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca esperé que una simple pregunta en Acción de Gracias destrozara todo lo que creía saber sobre mi vida. Durante los últimos 2 años, había estado luchando para llegar a fin de mes con mi salario de conserje, racionando mis medicamentos para la presión arterial y usando el mismo abrigo gastado durante 2 duros inviernos. Pero me dije a mí mismo que era temporal, que las cosas mejorarían. Mi hijo David había construido un imperio de la nada. A los 35 años, era dueño de una exitosa empresa de consultoría tecnológica que empleaba a más de 200 personas. Estaba orgulloso de él, a pesar de que nuestras conversaciones se habían convertido en breves llamadas telefónicas sobre reuniones de negocios y cenas con clientes. Después de que su padre murió hace 3 años, David se lanzó a trabajar y lo entendí. El duelo afecta a todos de manera diferente. La casa se sentía diferente esa mañana de Acción de Gracias. Pasé horas preparando sus platos favoritos, a pesar de que la factura del supermercado significaría saltarse el almuerzo durante la próxima semana. Mi pequeña cocina apenas contenía todas las ollas y sartenes, pero quería que todo estuviera perfecto para su visita. Habían pasado 4 meses desde que lo vi en persona. Cuando David entró por la puerta de mi casa, me sorprendió lo caro que parecía todo. Su reloj, sus zapatos, incluso su suéter informal probablemente costaron más que mi alquiler mensual. Detrás de él caminaba Victoria, su esposa desde hace 3 años. Llevaba un abrigo de color crema que parecía pertenecer a una revista. Su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del viento de noviembre. Mamá, la casa huele increíble, dijo David, abrazándome brevemente antes de dar un paso atrás para ayudar a Victoria con su abrigo. Me sonrió, esa sonrisa pulida que siempre llevaba, pero sus ojos parecían estar calculando algo. Nos sentamos a cenar y escuché mientras David hablaba sobre expandir su negocio a la costa oeste. Victoria intervino ocasionalmente, mencionando su reciente viaje a Europa y las renovaciones que estaban planeando para su casa. Asentí y sonreí, aunque cada detalle me recordaba la creciente distancia entre mi vida y la de ellos. Luego, mientras servía el pastel de calabaza, David se reclinó en su silla y sonrió. Mamá, he querido preguntarte algo que ha estado en mi mente. Me senté en el servidor de pasteles, prestándole toda mi atención. ¿Cómo estás disfrutando de la casa del lago que te regalé hace 2 años? Sé que siempre te ha gustado estar cerca del agua. Las palabras me golpearon como agua helada. Lo miré fijamente, con la boca ligeramente abierta, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Casa del lago? Sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban mientras la confusión me inundaba. ¿Qué casa del lago, cariño? Nunca recibí ninguna casa del lago. La sonrisa de David vaciló. Miró a Victoria, que se había quedado muy quieta a su lado. La casa en el lago Morrison. Lo transferí a tu nombre para tu cumpleaños hace 2 años. ¿No te acuerdas? Negué con la cabeza lentamente, sintiéndome mareado. David, recordaría haber recibido una casa. Nunca he recibido algo así. ¿Estás seguro de que no estás pensando en otra persona? Victoria se puso de pie de repente, su servilleta cayó al suelo. Oh, solo recordé, dijo, su voz un poco más alta de lo habitual. Necesito hacer una llamada telefónica sobre la cita de mañana. Perdona. Caminó rápidamente hacia la cocina, sacando su teléfono, pero algo en su movimiento se sentía mal. Urgente de una manera que hizo que mi estómago se contrajera. David estaba frunciendo el ceño ahora, su mente de hombre de negocios claramente tratando de resolver un rompecabezas. Mamá, eso es imposible. Específicamente hice que mi asistente manejara todo el papeleo. La escritura debería haberse enviado por correo, y se suponía que también se establecerían pagos mensuales de mantenimiento. Pagos mensuales. Sentí que mis piernas se debilitaban. ¿Qué pagos mensuales?
Los 1.500 pesos que te he estado enviando cada mes para ayudar con los gastos. Mi asistente me aseguró que estaba recibiendo todo. La habitación pareció inclinarse. 1.500 pesos al mes durante 2 años. Eso fue 36.000 pesos. Lo suficiente como para haberlo cambiado todo para mí. Suficiente para comprar los medicamentos que necesitaba para arreglar mi auto. Para no preocuparse por cada compra de comestibles. Me agarré al borde de la mesa. David, te lo juro, no he recibido ningún pago mensual. He estado luchando para pagar mi medicamento para la presión arterial. El mes pasado, tuve que elegir entre comestibles y mi factura de electricidad. El rostro de David se puso blanco. Se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Es imposible. Tengo recibos, transferencias bancarias. Todo debe estar documentado. Desde la cocina, pude escuchar la voz de Victoria, baja y urgente, aunque no pude distinguir las palabras. Mis manos comenzaron a temblar cuando todo el peso de la situación comenzó a asentarse sobre mí. Muéstramelo, susurré. Muéstrame el papeleo. David ya estaba sacando su teléfono, desplazándose por los correos electrónicos con creciente desesperación. Tengo copias de todo en casa, la transferencia de escrituras, las confirmaciones de pago. Mamá, si no has estado recibiendo este dinero, ¿a dónde ha ido? Ambos nos volvimos hacia la cocina en el mismo momento. La voz de Victoria se había detenido. El silencio se sentía pesado, culpable. Me puse de pie sobre piernas inestables y caminé hacia la puerta de la cocina. Victoria estaba de pie de espaldas a nosotros. El teléfono se acercó a su oído, pero ya no hablaba. Cuando escuchó nuestros pasos, se dio la vuelta, con el rostro sonrojado. ¿Todo bien?, preguntó David, pero su tono había cambiado. Era la voz que usaba en las reuniones de negocios cuando sospechaba que alguien no estaba siendo sincero. La sonrisa de Victoria parecía tensa, por supuesto, solo confirmando nuestros planes para la cena de mañana. Pero ahora podía verlo, la culpa escrita en sus rasgos, la forma en que no podía mirarme a los ojos, la forma nerviosa en que estaba jugueteando con su anillo de bodas. Victoria, dijo David lentamente. ¿Sabes algo sobre el papeleo de la Casa del Lago? Me ayudaste a coordinar con mi asistente en varias cosas en ese momento. El silencio que siguió se sintió interminable. La boca de Victoria se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. En ese momento, al mirarla a la cara, supe que de alguna manera había tomado lo que estaba destinado a mí. El día de Acción de Gracias que había trabajado tan duro para hacer perfecto estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se desmoronó. El silencio en mi pequeño comedor se extendía como un cable tenso, listo para romperse. Victoria se quedó congelada en la puerta de la cocina, con las manos perfectamente cuidadas entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. David miraba a su esposa con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de confusión y creciente sospecha. Victoria, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que sentía. ¿Dónde está mi Casa del Lago? Tragó saliva, sus ojos se movieron entre David y yo. Y debe haber algún malentendido. Tal vez el papeleo se perdió en el correo. O tal vez hubo un error en el banco. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la mentira que se formaba en sus ojos. Después de trabajar como conserje durante 15 años, limpiando oficinas a altas horas de la noche, aprendí a leer a la gente. Ves mucho cuando eres invisible para la mayoría de la gente, cuando hablan a tu alrededor como si no estuvieras allí. Victoria estaba mintiendo y no era muy buena en eso. David volvió a sacar su teléfono. Llamo a Rebecca, mi asistente. Ella manejó todo esto personalmente. No, espera, dijo Victoria rápidamente, dando un paso adelante. Tal vez deberíamos discutir esto en privado primero. Tu madre ha pasado por muchas cosas, y no quiero molestarla más si esto es solo una simple confusión. Sentí una fría ira acumulándose en mi pecho. Me molestó más. Había estado viviendo a base de galletas saladas y mantequilla de maní para cenar la mayoría de las noches mientras ella vestía ropa de diseñador y tomaba vacaciones europeas, pero mantuve la voz tranquila. Victoria, cariño,
Creo que ya no nos preocupamos por molestarme. Necesito saber dónde está mi casa. David ya estaba marcando. En cuestión de segundos, escuché la voz de una mujer al otro lado. Rebecca, es David. Necesito que saques el papeleo de la casa del lago que compré para mi madre hace 2 años. Hubo una pausa. Entonces la voz de Rebecca se hizo más clara cuando David puso el teléfono en altavoz. Por supuesto, señor Harrison. La propiedad en 1247 Lake Morrison Drive. La escritura fue transferida a Margaret Harrison el 15 de noviembre, hace 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. Mi corazón latía con fuerza. Ese era mi nombre. Mi dirección para el papeleo, pero nunca había firmado nada. ¿Y los pagos mensuales? Preguntó David. Todo procesado según lo solicitado. 1,500 pesos transferidos el primer día de cada mes a la cuenta que especificaste. Titular de la cuenta llamada Margaret Harrison. Número de ruta que termina en 4782. Sentí que la sangre se escurría de mi cara. No tengo una cuenta que termine en 4782. Mi cuenta termina en 9156. Los ojos de David se dirigieron a Victoria. Rebecca, ¿puedes leerme el número de cuenta completo? Mientras Rebecca recitaba los números, vi cómo se desmoronaba el rostro de Victoria. No era mi cuenta. Yo. Ni siquiera estuvo cerca. Rebecca, dijo David, su voz peligrosamente tranquila. ¿Quién le proporcionó esta información de cuenta? Su esposa, señor. La señora Harrison me llamó en diciembre hace 2 años y me dijo que había habido un cambio en la información bancaria de su madre. Ella proporcionó los nuevos números de roteo y cuenta y me pidió que actualizara todos los registros. El teléfono se deslizó ligeramente en la mano de David. Victoria hizo un pequeño y desesperado sonido en la parte posterior de su garganta. ¿Y el hecho?, continuó David. ¿A dónde se suponía que debía enviarse por correo? La dirección que proporcionó la señora Harrison. Déjame ver. 847 Maple Street, apartamento 2B. Nunca había vivido en Maple Street. Había estado en la misma casa pequeña durante 10 años. David colgó el teléfono y el silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando miró a Victoria, su rostro estaba completamente en blanco, lo que de alguna manera parecía más aterrador de lo que habría sido la ira. Explica, dijo simplemente. La compostura de Victoria finalmente se hizo añicos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero parecían más pánico que remordimiento. David, tienes que entenderlo. Mis padres estaban a punto de perder su casa. Son ancianos y las facturas médicas de mi padre los estaban llevando a la bancarrota. Simplemente pedí prestado el dinero temporalmente. ¿Prestado? Susurré. ¿Quieres decir robado? No. La voz de Victoria se elevó. Iba a devolverlo. Solo necesitaba tiempo y la casa del lago. No es como si lo estuvieras usando. Mi familia necesitaba un lugar para quedarse mientras se recuperaban. Sentí que algo se agrietaba dentro de mi pecho. No como si lo estuviera usando. Victoria, he estado trabajando turnos dobles para pagar mis medicamentos. He estado comiendo una comida al día para que mi dinero de comestibles se estire. No he podido encender mi calefacción por encima de los 60 grados porque no puedo pagar la factura de electricidad. David miraba a su esposa como nunca antes la había visto. Victoria, mi madre podría haber muerto. ¿Qué pasaría si hubiera tenido una emergencia médica y no pudiera pagar el tratamiento? Pero no lo hizo, dijo Victoria desesperadamente. Ella está bien. Ella está sana. Mi padre tiene diabetes y problemas cardíacos. Necesitaba más el dinero. La insensibilidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Bien, saludable. Pensé en las noches que me quedaría despierto, con el pecho apretado por el estrés, preguntándome cómo pagaría mi próxima receta. Las veces que me paré en la tienda de comestibles, calculadora en mano, devolviendo artículos porque no podía pagarlos. ¿Dónde está mi casa ahora? Pregunté,
Mi voz apenas por encima de un susurro. Victoria se limpió la nariz con el dorso de la mano, su maquillaje de diseñador manchado. Mis padres viven allí y la familia de mi hermano. Lo han estado renovando, haciendo mejoras con mi dinero, dijo David rotundamente. Victoria asintió miserablemente. Me hundí en mi silla, sintiéndome repentinamente exhausto. Durante 2 años, me había dicho a mí mismo que David estaba demasiado ocupado para controlarme regularmente, que su éxito significaba que ya no tenía que preocuparse por su madre. Había estado orgulloso de su independencia, incluso mientras luchaba solo. Pero todo este tiempo, pensó que me estaba cuidando. Pensó que estaba cómodo y seguro. Mamá, dijo David, con la voz ligeramente quebrada. Lo siento mucho. Pensé que estabas bien. Pensé que tenías todo lo que necesitabas. Miré a mi hijo, este hombre exitoso que había trabajado tan duro para construir una vida mejor, y vi al niño pequeño que solía prometer que me cuidaría cuando creciera. Había tratado de cumplir esa promesa, pero la mujer en la que más confiaba en el mundo nos la había robado a los dos. ¿Cuánto? Le pregunté a Victoria. ¿Cuánto de mi dinero te llevaste? Se quedó callada durante un largo momento. ¿Todo? Finalmente susurró. 36,000 pesos más una casa que probablemente valía al menos 200,000 pesos más. La familia de Victoria había estado viviendo como reyes con dinero que estaba destinado a mantenerme fuera de la pobreza. David se puso de pie lentamente, sus movimientos cuidadosos y controlados. Victoria, empaca tus cosas. Quiero que salgas de mi casa esta noche. David, por favor, le rogó, acercándose a él. Podemos arreglar esto. Lo haré bien. Encontraré una manera de devolverle el dinero a tu madre. Se alejó de su toque. ¿Con qué dinero? No has trabajado ni un día desde que nos casamos. Todo lo que tienes, todo lo que tu familia ha estado viviendo le fue robado a mi madre. Vi a mi nuera desmoronarse y no sentí nada. Sin lástima, sin satisfacción, solo un vacío donde solía haber confianza. Me había mirado a los ojos durante 2 años, se había sentado en esta misma mesa, sabiendo que estaba luchando mientras su familia vivía en el lujo a mi costa. Mientras los sollozos victoriosos resonaban en mi pequeño comedor, me di cuenta de que este día de Acción de Gracias sería inolvidable, pero no por la reunión familiar que esperaba. Sería recordado como el día en que aprendí que a veces las personas que sonríen más brillantes son las que esconden los secretos más oscuros. Después de que Victoria se fue esa noche, sollozando y suplicando perdón que ni David ni yo podíamos dar, mi casa se sintió diferente. Más tranquilo, pero no pacífico. El silencio estaba cargado de preguntas sin respuesta y el peso de la traición que parecía instalarse en cada rincón. David quería llamar a su abogado de inmediato, pero le pedí que esperara. No porque estuviera pensando en seguir con esto, sino porque algo me dijo que necesitábamos saber el alcance total de lo que Victoria había hecho antes de seguir adelante. Los ladrones rara vez roban solo una vez, y tenía la sensación de que esto iba más allá de una casa y algunos pagos mensuales. Mamá, no necesitas hacer nada, dijo David mientras se sentaba frente a mí en la mesa de mi cocina, su costoso traje arrugado por el largo y horrible día. Déjame manejar todo. Ya has pasado por suficiente. Pero negué con la cabeza. Durante 2 años, había sido víctima de las mentiras de Victoria. Había estado indefenso, sin saberlo, mientras ella me robaba sistemáticamente la poca seguridad que podría haber tenido. Ahora sabía la verdad y no iba a sentarme y dejar que otros se encargaran de mis asuntos. Necesito verlo todo. Le conté cada documento, cada registro bancario, cada papeleo. Necesito entender exactamente lo que me hizo. A la mañana siguiente, después de que David se fue a casa para cambiarse de ropa y recoger documentos, llamé al trabajo por enfermedad por primera vez en 2 años. La señora Henderson, mi supervisora, se sorprendió pero comprendió cuando le dije que tenía una emergencia familiar. Si tan solo lo supiera. David regresó con cajas de papeles y su computadora portátil. Esparcimos todo en mi pequeña mesa de comedor, la misma mesa donde Victoria se había sentado unas horas antes, interpretando el papel de la nuera preocupada mientras ocultaba sus crímenes.
El primer documento que examinamos fue la escritura de la Casa del Lago. Mi firma estaba allí clara como el día en un documento que nunca había visto antes. Pero mientras lo miraba, algo parecía estar mal. Así no es como firmo mi nombre, dije, señalando la firma. Mira la M en Margaret. Siempre lo hago con un pequeño bucle en la parte superior, pero este es solo líneas rectas. David sacó su teléfono y tomó una foto de la firma. Luego encontró una vieja tarjeta de cumpleaños que le había firmado el año pasado. Las diferencias eran sutiles pero claras una vez que sabías qué buscar. Ella falsificó tu firma, dijo, con la voz ronca por la ira. Seguimos cavando. Los registros bancarios mostraban que los pagos mensuales habían ido a una cuenta que estaba a mi nombre, pero en un banco con el que nunca había hecho negocios. Alguien había abierto una cuenta usando mi información personal. Necesito ver esta cuenta, dije. David llamó al banco, pero no le dieron información por teléfono ya que no era titular de una cuenta. Entonces, condujimos juntos, mis manos temblaban mientras entraba en el vestíbulo de mármol del First National Bank con mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguro social. La cuenta había estado abierta hace 2 años y un mes, solo unas semanas antes de que se suponía que el primer pago iba a ser para mí. La dirección registrada era 847 Maple Street, apartamento 2B. La misma dirección que Rebecca había mencionado. El número de teléfono que figuraba tampoco era mío. Señora, dijo el representante del banco, luciendo confundida mientras revisaba los registros. En realidad, nunca antes has estado en esta rama, ¿verdad? No, dije con firmeza. Nunca he estado aquí en mi vida. Ella nos mostró la tarjeta de firma de cuando se abrió la cuenta. La misma versión falsa de mi nombre firmada por alguien que no era yo. Esto es un robo de identidad, dijo la representante, con voz preocupada. Debe presentar un informe policial de inmediato. Pero aún no habíamos terminado. David había traído copias de todos sus registros financieros relacionados con mi cuidado. Y mientras nos sentábamos en el área de servicio al cliente del banco, comenzó a surgir una imagen más completa. Los pagos mensuales fueron solo el comienzo. David también había estado enviando dinero adicional para mis gastos médicos, dinero que nunca había visto. 500 pesos cuando pensó que necesitaba anteojos nuevos, 800 pesos por lo que él creía que era un trabajo dental, 1000 pesos la Navidad pasada como bonificación. Todos los pagos habían ido a la cuenta falsa. ¿Cuánto? Pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Los dedos de David se movieron por la calculadora de su teléfono. Su rostro se puso pálido. 43,000 pesos. Durante 2 años, ella te robó 43,000 pesos. Me sentí mareado. 43,000 pesos era más dinero del que había tenido en mi vida. Fue suficiente para haberlo cambiado todo, para haberme dado seguridad y comodidad en mis años de vejez en lugar del estrés constante de vivir de cheque en cheque. A continuación, condujimos hasta 847 Maple Street. Era un complejo de apartamentos en ruinas al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y escalones de concreto rotos. El apartamento 2B estaba vacío con un letrero de alquiler en la ventana. Probablemente lo alquiló el tiempo suficiente para establecer la dirección falsa, dijo David, con la mandíbula apretada por la ira. Pero estaba pensando en otra cosa. David, ¿cómo obtuvo mi información personal? Mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, todos los detalles que necesitaría para abrir esa cuenta. Se quedó callado por un momento. Desde nuestra casa, guardo copias de documentos familiares importantes en la oficina de mi casa. Habría tenido acceso a todo. La traición se hizo más profunda con cada nueva revelación. Victoria no solo había visto una oportunidad y la había aprovechado. Ella había planeado esto cuidadosamente, robando sistemáticamente mi identidad y mi dinero mientras vivía en la casa de mi hijo, comía en su mesa, fingía amarlo. Esa noche, mientras estábamos sentados en mi sala de estar, rodeados de evidencia de los crímenes de Victoria, David me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento mucho. Confiaba en ella completamente. Nunca pensé en verificar que estabas recibiendo el dinero porque ella fue quien sugirió que lo enviara en primer lugar.
Ese detalle me golpeó como agua helada. Ella lo sugirió. David asintió miserablemente. Aproximadamente 6 meses después de la muerte de papá, mencionó lo preocupada que estaba de que te las arreglaras solo. Dijo que sería un gesto maravilloso si pudiera ayudarlo con sus gastos, especialmente porque el negocio iba tan bien. Incluso se ofreció a coordinarse con Rebecca para organizar todo. Cerré los ojos, sintiendo todo el peso de la manipulación de Victoria. Se había posicionado como la nuera cariñosa, preocupada por la madre de su esposo, mientras se aseguraba en secreto de que cada dólar destinado a mí terminara en los bolsillos de su familia. Y la casa del lago, lo mismo. Dijo que habías mencionado que querías vivir cerca del agua, que sería bueno para tu salud y tranquilidad. Ella me ayudó a encontrar la propiedad, negoció el precio, manejó todo el papeleo. Victoria había tocado a mi hijo como un violín, usando su amor por mí contra los dos. Ella lo había hecho sentir generoso y cariñoso mientras me robaba sistemáticamente todo lo que había tratado de darme. Mientras David recogía los papeles para llevarlos a su abogado, me senté solo en mi sala de estar, mirando las paredes con las que me había familiarizado tanto en los últimos 2 años. Se suponía que este espacio pequeño y estrecho con sus muebles viejos y aire acondicionado roto no era mi realidad. Se suponía que debía vivir cómodamente en una hermosa casa junto al lago con suficiente dinero para comprar mis medicamentos sin contar centavos. En cambio, los padres de Victoria probablemente estaban sentados junto a ese lago en este momento, disfrutando de su jubilación robada mientras yo había estado racionando mis pastillas para la presión arterial y usando ropa de segunda mano. Pero saber la verdad, por doloroso que fuera, se sintió como el primer paso para recuperar mi vida. Victoria me había robado más que dinero. Le había robado 2 años de seguridad, de dignidad, de la tranquilidad que conlleva saber que su hijo lo está cuidando. Mañana, comenzaríamos el proceso de recuperarlo todo. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, me fui a la cama sabiendo exactamente dónde estaba. Y ese conocimiento, amargo como era, se sentía como poder. La mañana en que el abogado de David llamó con los resultados de su investigación. Estaba fregando pisos en el edificio de oficinas donde había trabajado durante la última década. Me dolían las rodillas contra el azulejo frío y mis manos estaban en carne viva por las soluciones de limpieza industrial. Pero seguí trabajando porque necesitaba cada dólar de este trabajo. Al menos eso creía. Señora Harrison. La voz del señor Patterson era sombría cuando lo llamé durante mi hora de almuerzo. Necesitamos reunirnos de inmediato. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de lo que sospechábamos inicialmente. David me recogió después de mi turno, con el rostro dibujado por el agotamiento. Apenas había dormido desde el día de Acción de Gracias, lanzándose a la investigación con la misma intensidad que aportó a sus negocios. Pero esto no era un negocio. Esto era personal y lo estaba destruyendo. En la oficina del abogado, nos sentamos frente al señor Patterson mientras presentaba un archivo lleno de documentos. Victoria no solo le robó a usted, señora Harrison. Ella ha estado dirigiendo lo que equivale a una operación de fraude a pequeña escala utilizando su identidad. La habitación pareció inclinarse. Como explicó, Victoria había usado mi información personal para abrir no solo una cuenta bancaria, sino 3 cuentas separadas en diferentes bancos. Había solicitado tarjetas de crédito a mi nombre, había pedido un pequeño préstamo e incluso había presentado declaraciones de impuestos falsas reclamándome como dependiente mientras informaba ingresos que nunca había ganado. El IRS ha estado tratando de comunicarse con usted sobre discrepancias en sus declaraciones de impuestos, continuó el señor Patterson. Han estado enviando avisos a la dirección falsa. Actualmente está bajo investigación por evasión de impuestos. Sentí que me estaba ahogando. ¿Evasión fiscal? Pero he presentado mis impuestos honestamente todos los años. Lo sabemos ahora, pero el IRS no. Victoria ha estado informando que recibiste el dinero que envió David. Dinero que en realidad nunca obtuviste. Desde su perspectiva, has estado ocultando ingresos. Las manos de David estaban apretadas en puños. ¿Cuánto robó en total? El señor Patterson hojeó varias páginas, incluidas las 43,000 originales, además de gastos adicionales con tarjetas de crédito,
Ingresos de préstamos y reembolsos de impuestos fraudulentos. Estamos viendo aproximadamente 78,000 pesos. El número me golpeó como un golpe físico. 78,000 pesos. Ganaba 18,000 pesos al año fregando pisos. Victoria me había robado más de 4 años de mi salario. ¿Y la casa? Ahí es donde se vuelve más complicado. El señor Patterson dijo, la propiedad está legalmente a su nombre, señora Harrison, según la escritura falsificada. La familia de Victoria ha estado viviendo allí, haciendo mejoras con el dinero robado, y en realidad han aumentado significativamente el valor de la propiedad. Pensé en los padres de Victoria, a quienes había visto solo 2 veces en reuniones familiares. Parecían buenas personas, un poco abrumadas por el estilo de vida rico de su hija, pero agradecidas por su éxito. ¿Sabían de dónde venía el dinero? ¿Sabían que vivían en una casa robada a la madre de su yerno? ¿Podemos recuperarlo?, preguntó David. Sí, pero tendremos que involucrar a las fuerzas del orden. Esto ya no es un asunto civil. Esto es fraude criminal, robo de identidad y evasión de impuestos. Victoria podría enfrentar una pena de prisión grave. Me quedé callado por un largo momento, pensando en la mujer que se había sentado a mi mesa hace unos días, llorando y pidiendo perdón. Parecía genuinamente arrepentida. Pero ahora me preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o solo otra manipulación. ¿Qué pasa con su familia?, le pregunté a sus padres, a su hermano con los niños. La expresión del señor Patterson era comprensiva pero firme. Tendrán que desalojar la propiedad. Si pueden demostrar que no sabían que el dinero fue robado, podrían evitar cargos penales, pero no pueden quedarse con lo que se compró con fondos fraudulentos. David miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. ¿Dónde está Victoria ahora? Se está quedando con sus padres en la casa del lago. Patterson dijo, nuestro investigador confirmó que ha estado allí desde que salió de su casa el día de Acción de Gracias. Entonces, corrió directamente hacia las personas que habían estado viviendo del dinero robado de mi madre, dijo David con amargura. Por supuesto que sí. Esa tarde, condujimos hasta Lake Morrison. Nunca había visto la casa que supuestamente era mía, y cuando nos detuvimos en el largo camino de entrada, jadeé a pesar de mí mismo. Fue hermoso. Una extensa casa estilo rancho con grandes ventanales con vista al agua, rodeada de árboles maduros y jardines bien cuidados. Esto era lo que David había planeado para mí. Este lugar tranquilo y cómodo donde podría haber pasado mis años de jubilación viendo la puesta de sol sobre el lago en lugar de preocuparme por si podría pagar mi próxima comida. El padre de Victoria abrió la puerta. Su rostro se encogió cuando nos vio a David y a mí. Oh, dijo en voz baja. Te hemos estado esperando. Victoria apareció detrás de él, luciendo más pequeña y más joven de lo que nunca la había visto. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por jeans y un suéter viejo, y su rostro estaba hinchado por el llanto. Margaret, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Lo siento mucho. La miré, esta mujer que me había sonreído en innumerables mesas mientras destruía sistemáticamente mi seguridad financiera, y no sentí nada más que una fría ira. ¿Lo eres?, pregunté. ¿Lo sientes de verdad, Victoria? ¿O simplemente lamentas que te hayan atrapado? Comenzó a llorar de nuevo, pero no me conmovió. Había visto sus lágrimas antes, había creído en ellas. Incluso había sentido lástima por ella a veces cuando David trabajaba muchas horas, y parecía sola. Nunca quise que llegara tan lejos, sollozó. Comenzó con solo pedir prestado el primer pago para ayudar a mis padres con su hipoteca. Iba a volver a ponerlo antes de que nadie se diera cuenta, pero no lo hiciste, dijo David, con la voz como el hielo. Te llevaste más y más. Robaste la identidad de mi madre, presentaste declaraciones de impuestos falsas. Abriste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es pedir prestado, Victoria. Eso es fraude. La madre de Victoria había aparecido en la puerta, con el rostro lleno de lágrimas. No lo sabíamos, dijo desesperadamente. Pensamos que David solo estaba siendo generoso, ayudándonos en un momento difícil.
Victoria nos dijo que había insistido en comprarnos la casa. Miré a esta mujer mayor, probablemente cercana a mi edad, y vi una genuina conmoción y horror en sus ojos. Ella no lo sabía. Ninguno de ellos lo había sabido, excepto Victoria. El IRS cree que soy un tramposo de impuestos por lo que hizo su hija, dije en voz baja. Podría ir a prisión porque Victoria presentó declaraciones falsas en mi nombre. La madre de Victoria jadeó, llevándose una mano a la boca. Oh, Dios mío, Victoria, ¿qué has hecho? Pero Victoria siguió llorando, ofreciendo excusas y disculpas que ahora no significaban nada. Había tenido 2 años para confesar, 2 años para arreglar esto, y había elegido profundizar más. Patterson se adelantó con un maletín lleno de documentos legales. Señora Stevens, voy a necesitar que usted y su familia desalojen esta propiedad dentro de los 30 días. Todo lo comprado con los fondos fraudulentos deberá ser devuelto o compensado. Mientras observaba a la familia de Victoria absorber la realidad de su situación, sentí algo que no esperaba. Alivio. No satisfacción, no venganza, solo alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz. La policía estará aquí mañana para arrestar a Victoria, continuó Patterson. Le recomendaría que se entregara involuntariamente. Victoria miró a David con ojos desesperados. Por favor, no dejes que me arresten. Te devolveré todo. Lo prometo. Conseguiré un trabajo. Trabajaré día y noche. David sacudió la cabeza con tristeza. ¿Con qué habilidades, Victoria? Nunca has trabajado un día en tu vida. Ni siquiera sabes cómo trabajar. Todo lo que sabes hacer es tomar. Cuando salimos de la casa del lago, me di la vuelta para echar un último vistazo al lugar que debería haber sido mi hogar durante los últimos 2 años. Pronto lo sería, pero ahora se sentía vacío, contaminado por el conocimiento de cómo Victoria me lo había robado. Mamá, dijo David mientras nos alejábamos. Voy a asegurarme de que nunca más quieras nada. Voy a cuidarte de la manera en que debería haberlo estado haciendo todo el tiempo. Le di unas palmaditas en la mano suavemente. Me estabas cuidando, cariño. No es tu culpa que Victoria robara lo que me diste. Pero mientras conducíamos de regreso a mi pequeña y estrecha casa, supe que todo estaba a punto de cambiar. Victoria enfrentaría las consecuencias de sus crímenes, y finalmente obtendría la seguridad y la comodidad que David siempre había querido que tuviera. La confrontación había terminado. Ahora vino la justicia. Los papeles de divorcio se finalizaron un martes gris de febrero, 3 meses después de esa devastadora cena de Acción de Gracias. Me senté en el pasillo del juzgado junto a David cuando su abogado salió de la sala con la noticia de que Victoria había firmado todo sin oposición. Ya había sido sentenciada a 18 meses de prisión por fraude y robo de identidad, y luchar contra el divorcio solo habría agregado honorarios legales que no podía pagar. Está hecho, dijo el señor Patterson, sentándose a nuestro lado. El matrimonio se disuelve. Todos los activos comprados con fondos robados vuelven a sus legítimos propietarios. Señora Harrison, ahora es propietaria legal de la Casa del Lago y todo el dinero en las cuentas fraudulentas ha sido congelado en espera de la restitución completa. David dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué pasa con su familia? Abandonaron la propiedad la semana pasada. Sus padres se mudaron con su hermano temporalmente y han sido sorprendentemente cooperativos. Creo que están realmente horrorizados por lo que hizo Victoria. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que esta pesadilla finalmente terminara, pero tristeza por el daño colateral. Los padres de Victoria también fueron víctimas inocentes, a su manera. Habían perdido su casa y sus ahorros, todo porque su hija había elegido robar en lugar de pedir ayuda. Honestamente, las semanas que siguieron fueron un torbellino de papeleo y ajustes. David se dedicó a hacer las cosas bien con la misma intensidad que una vez había puesto en la construcción de su negocio. Contrató a un equipo de contadores para desenredar las declaraciones de impuestos fraudulentas de Victoria. Trabajó con el IRS para limpiar mi nombre y supervisó personalmente cada detalle de la transferencia de la propiedad de la Casa del Lago a mí. Pero el cambio más importante fue en el propio David.
El exitoso hombre de negocios que había estado demasiado ocupado para las llamadas telefónicas regulares se convirtió en un hijo que pasaba por allí cada pocos días, que llamaba solo para ver cómo estaba, que insistía en llevarme a las citas con el médico y a las compras de comestibles. No tienes que flotar, cariño, le dije una tarde mientras me ayudaba a empacar las pocas pertenencias que quería conservar de mi antigua casa. No voy a ir a ninguna parte. Se detuvo para doblar una de mis colchas, sus manos quietas sobre la suave tela. Mamá, me perdí 2 años de tu vida porque fui lo suficientemente estúpido como para confiar completamente en Victoria. Ya no me pierdo. Entendí su culpa, aunque no creía que se lo mereciera. Victoria había sido una maestra manipuladora, jugando con su amor por mí para ocultar sus crímenes. Pero también entendí que la confianza, una vez rota por completo, lleva tiempo reconstruirse. Incluso confía en ti mismo. Mudarse a la casa del lago se sintió surrealista. El lugar era hermoso, pero llevaba el peso de todo lo que había sucedido. La familia de Victoria lo había cuidado bien. Tuve que admitir que los jardines estaban bien mantenidos. La casa estaba limpia y actualizada, e incluso habían agregado un porche con mosquitero con vista al agua del que me enamoré de inmediato. Pero se sintió como mudarse a la vida de otra persona en lugar de reclamar la mía. Podemos cambiar lo que quieras, dijo David mientras caminábamos juntos por las habitaciones. Muebles nuevos, diferentes colores de pintura, lo que sea que te haga sentir como en casa. Aprecié su consideración, pero no estaba seguro de que las cortinas nuevas borraran el conocimiento de que el padre de Victoria se había sentado en esta sala de estar durante 2 años, leyendo su periódico matutino, mientras yo había estado racionando mi medicación a 50 millas de distancia. El proceso de restitución financiera fue más complejo de lo que esperaba. Las cuentas que Victoria había abierto a mi nombre contenían no solo el dinero que David había enviado, sino también fondos de las tarjetas de crédito que había usado y el préstamo que había pedido. Desenredar lo que pertenecía a quien requería contabilidad forense y meses de documentación. La buena noticia, explicó mi nuevo asesor financiero, es que cuando todo esté dicho y hecho, no solo tendrá el dinero original que envió su hijo, sino también intereses acumulados y alguna compensación adicional por el robo de identidad. Estamos viendo aproximadamente 95,000 pesos una vez que se recupere todo. 95,000 pesos. Nunca había imaginado tener esa cantidad de dinero. Fue suficiente para vivir cómodamente durante años, para no preocuparme nunca más por elegir entre comestibles y medicamentos, para disfrutar realmente de mi jubilación en lugar de trabajar hasta que mi cuerpo se agotara. Pero el dinero se sentía extraño en mis manos, contaminado por el conocimiento de cómo había sido robado y recuperado. Me encontré casi extrañando la simplicidad de mi antigua vida en la que sabía exactamente dónde estaba parado, incluso si ese lugar apenas se las arreglaba. La parte más difícil fue lidiar con la reacción de la comunidad. En una ciudad del tamaño de la nuestra, el arresto y el juicio de Victoria habían sido noticia de primera plana. Todos sabían lo que había hecho y, por extensión, todos sabían que había sido víctima de un elaborado esquema de fraude. Las reacciones de la gente variaron enormemente. Algunos fueron comprensivos, ofrecieron ayuda y expresaron indignación en mi nombre. Otros parecían casi sospechosos, como si no pudieran creer que no hubiera sabido lo que estaba pasando. Algunos hicieron comentarios que sugerían que pensaban que debería estar agradecido por la atención, como si ser defraudado fuera de alguna manera mejor que ser ignorado. Lo peor fueron las personas que actuaron como si hubiera ganado la lotería en lugar de que me robaran la identidad. Bueno, al menos todo funcionó al final, dijo alegremente un vecino. Ahora está sentada bonita junto al lago. Quería sacudirlos para explicarles que el hecho de que tu nuera robara sistemáticamente tu identidad y te robara durante 2 años no es algo que simplemente funcione. Que el dinero y la casa venían con el conocimiento de que alguien en quien confiabas te había visto como nada más que una fuente de fondos para explotar. Pero mantuve la boca cerrada y me concentré en reconstruir mi vida. La primera noche la pasé solo en la casa del lago. Me senté en el porche con una taza de té viendo la puesta de sol sobre el agua. La vista era hermosa, pacífica de una manera que nunca antes había experimentado. Pero me sentí extrañamente separado de él, como si fuera un invitado en el sueño de otra persona. Mi teléfono sonó y el nombre de David apareció en la pantalla.
Había estado llamando todas las noches desde que me mudé, verificando que me estuviera instalando. Bien. ¿Cómo te sientes, mamá? Miré hacia el lago, tratando de encontrar palabras para la complicada mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. Agradecido, dije finalmente. Y triste, enojado y confundido, a veces todo al mismo tiempo. Eso suena bien, dijo David en voz baja. Sabes, he estado pensando en lo que Victoria dijo ese último día sobre cómo nunca tuvo la intención de que llegara tan lejos. Recordé sus lágrimas, sus disculpas desesperadas. ¿Qué pasa con eso? Creo que estaba diciendo la verdad sobre esa parte. Creo que realmente comenzó poco a poco y luego no pudo parar. Pero eso no lo hace mejor, ¿verdad? En todo caso, lo empeora. Tuvo docenas de oportunidades para confesar, para hacerlo bien, y eligió profundizar cada vez. Tenía razón. El crimen inicial de Victoria podría haber sido impulso o desesperación, pero todo lo que siguió había sido un engaño calculado. Me había mirado a los ojos en las cenas familiares, me había abrazado en las vacaciones, me había escuchado preocuparme por el dinero, todo mientras sabía que ella era la razón por la que estaba luchando. Sigo pensando en lo orgullosa que parecía, dije cuando habló sobre las renovaciones de la casa por parte de su familia, las mejoras que estaban haciendo. Estaba orgullosa de lo que habían logrado con mi dinero robado. Ella no solo te estaba robando, mamá. Ella nos estaba robando a los dos. Ella robó la relación que deberíamos haber tenido estos últimos 2 años. La tranquilidad que pensé que te estaba dando. Después de colgar con David, caminé por la casa que finalmente era legal e innegablemente mía. Era hermoso, cómodo, todo lo que podría haber deseado. Pero pasaría tiempo antes de que se sintiera como en casa en lugar de evidencia de un crimen. Me instalé en el dormitorio principal esa noche en una cama que era mía, en una casa que era mía. Con suficiente dinero en el banco para el resto de mi vida, debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí exhausto. Pero mientras me quedaba dormido con el suave sonido del agua rompiendo contra la orilla, me di cuenta de que el agotamiento no era necesariamente algo malo. Fue el agotamiento que viene después de que un viaje largo y difícil finalmente terminó. Mañana, podría comenzar el trabajo de convertir este sueño robado en algo que realmente me perteneciera. 1 año después, me paré en el mismo porche con mosquitero donde había pasado esa primera noche confusa. Pero todo había cambiado. El espacio que una vez se sintió extraño, ahora me envolvía como un cómodo abrazo. Reemplacé los muebles de la familia de Victoria con piezas que me hablaban, agregué plantas que yo mismo había elegido y colgué fotos que contaban la historia de mi vida real en lugar del sueño robado de otra persona. La rutina matutina que había desarrollado se había vuelto sagrada para mí. Café en el porche mientras el sol salía sobre el lago, viendo cómo el agua cambiaba de color con la luz. Era un lujo que nunca había imaginado que tendría. Esta paz, esta vez simplemente existir sin el peso constante de la preocupación financiera. El auto de David se detuvo en el camino de entrada justo a tiempo para nuestro desayuno semanal juntos. Esta tradición había comenzado hace meses después de que su flotación inicial impulsada por la culpa se hubiera convertido en algo más natural. Ambos habíamos aprendido a navegar por esta nueva relación, una basada en la honestidad en lugar de la falsa base que Victoria había creado. «Buenos días, mamá», gritó mientras entraba por la puerta principal, llevando una bolsa de la panadería de la ciudad. «Traje esos rollos de canela que te gustan». Sonreí, colocando 2 platos en la mesa de la cocina. «No tienes que traerme pasteles todas las semanas, cariño. Ahora soy perfectamente capaz de alimentarme a mí mismo», sonrió. «Sé que lo eres, pero me gusta traerlos. Además, la señora Chen en la panadería siempre pregunta por ti. La mitad de la ciudad te ha adoptado como su historia de éxito favorita». Era cierto. La misma comunidad que había susurrado sobre mi situación durante el juicio de Victoria me había abrazado una vez que se hizo justicia. La gente me detuvo en la tienda de comestibles para preguntarme cómo me estaba adaptando. Los vecinos trajeron cacerles cuando me mudé por primera vez al lago, y el cartero se aseguró de mencionar cada vez que tenía buenas noticias que entregar. ¿Alguna palabra del abogado sobre la apelación de Victoria?
Pregunté mientras nos acomodábamos en nuestros lugares habituales en la mesa. David negó con la cabeza. Su defensor público presentó la documentación, pero Patterson dice que es básicamente una formalidad. La evidencia era demasiado abrumadora y se declaró culpable de todo. Cumplirá su sentencia completa. 18 meses parecían muy poco tiempo cuando el juez lo anunció. Pero a medida que cambiaban las estaciones y mi nueva vida tomaba forma, dejé de pensar en la línea de tiempo de Victoria y comencé a concentrarme en la mía. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó David, estudiando mi rostro cuidadosamente. Consideré la pregunta seriamente. Hace un año, podría haber querido que Victoria sufriera más, que enfrentara consecuencias que coincidieran con la escala de lo que me había robado. Pero ahora, sentado en la casa que era verdaderamente mía con dinero en el banco y la atención genuina de mi hijo, la venganza se sentía menos importante de lo que alguna vez fue. Siento que está donde necesita estar, dije finalmente. No porque quiera que sufra, sino porque necesita enfrentar consecuencias reales por lo que hizo. Tal vez la prisión le enseñe algo que nuestra familia nunca pudo. A través del proceso legal, aprendí más sobre la psicología de Victoria de lo que nunca quise saber. Había crecido en una familia que luchaba financieramente, siempre comparándose con otros que tenían más. Cuando se casó con David, de repente tuvo acceso a una riqueza que nunca había imaginado. Pero aparentemente, no había sido suficiente. Necesitaba sentir que era la proveedora, la que podía resolver los problemas de su familia. El terapeuta que le recomendó su abogado dice que tiene algo llamado síndrome de derecho. David me había dicho hace meses que realmente creía que merecía lo que pudiera soportar porque la vida había sido injusta con ella. Había pensado en esa explicación durante mucho tiempo. La vida también había sido injusta conmigo cuando perdí a mi esposo y me encontré luchando para llegar a fin de mes. Pero nunca había considerado que la injusticia me diera derecho a robar a los demás. ¿Has oído algo sobre su familia?, pregunté. David asintió. Sus padres se mudaron a Arizona para vivir con su tía. Su hermano encontró trabajo en otro estado. Básicamente, están empezando de nuevo. Sentí una punzada de simpatía por ellos. Los crímenes de Victoria habían destruido más vidas que solo la mía. Sus padres habían perdido su casa y sus ahorros. Los hijos de su hermano habían sido desarraigados de sus escuelas y amigos, todo porque Victoria había elegido el robo sobre la honestidad. He estado pensando en escribirles una carta, dije. David arqueó las cejas. ¿Realmente? ¿Qué dirías tú? ¿Que no los culpo? ¿Que espero que estén bien? Hice una pausa, mezclando azúcar en mi café. Victoria tomó sus decisiones, pero no merecían pagar por ellas. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, mirando el lago. Una familia de patos se había instalado cerca de la orilla, y me había acostumbrado a arrojarles migas de pan de mi tostada matutina. Placeres simples para los que nunca había tenido tiempo cuando cada momento se consumía con la supervivencia. Tengo algo que decirte, dijo David finalmente, su tono cambió a algo más serio. Lo miré expectante. He estado saliendo con alguien, una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Su nombre es Jennifer, y no se parece en nada a Victoria. Sentí un aleteo de ansiedad, luego me obligué a relajarme. Háblame de ella. Ella es contadora forense, en realidad. Ayuda a las empresas a investigar irregularidades financieras. Ella sabe lo que hizo Victoria, conoce toda la historia y no está interesada en mi dinero. Ella gana mucho dinero por su cuenta. Sonreí. Un contador forense. Eso parece apropiado. David se rió. Pensé que apreciarías la ironía. También es increíblemente honesta, a veces brutalmente. Ella me dijo en nuestra tercera cita que pensaba que yo era demasiado confiado y necesitaba trabajar en mis límites. Mujer inteligente. ¿Cuándo puedo conocerla? Solo si quieres. No estoy apresurando nada esta vez. Estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio nuevamente. Y parte de eso significa no buscar la aprobación de todos los demás antes de saber cómo me siento. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la mano. Estoy orgulloso de ti por tomarte tu tiempo,
pero cuando estés listo, me encantaría conocerla. Después de que David se fue, di mi paseo habitual por la propiedad. Los jardines que la familia de Victoria había plantado prosperaban bajo mi cuidado, pero yo había agregado mis propios toques. Un huerto donde cultivaba tomates y hierbas, un rincón de lectura bajo el viejo roble, un comedero para pájaros que atraía a cardenales y a rendajos azules. La casa se estaba convirtiendo en mía de maneras que no tenían nada que ver con la propiedad legal. Estaba lleno de mis elecciones, mis recuerdos, mis tranquilas rutinas diarias que nadie podía robar, forjar o manipular. Esa tarde, hice algo que había planeando durante semanas. Llamé a mi antigua supervisora en la empresa de limpieza, la señora Henderson. Esta es Margaret Harrison. Quería hacerle saber que no volveré a trabajar. Hubo una pausa. ¿Te sientes bien, Margaret? Has estado fuera bastante tiempo. Me siento mejor de lo que me he sentido en años, dije, sonriendo ante la verdad. Me estoy retirando. Se sintió extraño decir la palabra. Nunca había imaginado que podría jubilarme, había asumido que trabajaría hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero el dinero que Victoria había robado y que había sido recuperado, combinado con la casa y el apoyo continuo de David, significaba que finalmente podía dejar de fregar los pisos de otras personas y comenzar a vivir por mí mismo. Esa noche, me senté en mi porche con una copa de vino, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos dorados y rosados. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de David. Jennifer quiere saber si te gusta la comida italiana. Está pensando en cocinar para ti el próximo fin de semana. Le respondí, dile que me encanta la comida italiana, pero que no necesita impresionarme. Ya me gusta cualquiera que haga feliz a mi hijo. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el agua, pensé en la mujer que había sido hace un año. Cansado, luchando, orgulloso, pero silenciosamente desesperado. Nunca hubiera creído que esta paz fuera posible, esta sensación de seguridad y satisfacción. Victoria me había robado 2 años de mi vida, pero de una manera extraña. Sus crímenes también me habían dado algo que nunca habría tenido de otra manera. Habían obligado a David a verme de verdad, a comprender que necesitaba algo más que apoyo financiero. Necesitaba su presencia, su atención, su cuidado genuino. También me habían enseñado algo sobre mi propia fuerza. Había sobrevivido al robo, la investigación, el juicio, el complicado proceso de reclamar mi identidad en mi vida. Aprendí que era más duro de lo que me había dado crédito, más resistente de lo que nunca había necesitado ser. También aprendí algo sobre el perdón. No el perdón para Victoria, que tendría que ganárselo a través de un cambio genuino que tal vez nunca presenciara, sino el perdón para mí mismo por confiar lo suficiente como para creer en sus mentiras, y el perdón para David, que había sido manipulado tan a fondo como yo. Mientras cerraba la casa y me dirigía a la cama, sentí la profunda satisfacción que proviene de un día bien vivido en una vida recuperada. El mañana traería nuevos pequeños placeres, nuevas alegrías tranquilas, nuevos momentos de paz que nadie podría robar. La casa del lago que había comenzado como la escena del crimen de Victoria se había convertido en mi santuario. El dinero que había sido robado y recuperado se había convertido en mi seguridad. El hijo que había sido engañado para que me descuidara se había convertido en mi devoto compañero. Victoria había tratado de robar mi futuro. Pero al final, solo lo había retrasado. Ahora era mía plena y completamente vivir exactamente como yo elegía, y elegí la paz. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta a continuación. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirar hasta aquí.